Nos acompaña el profesor Juan Valdés, que preside su observatorio educativo dominicano, pero tiene tantos lauros, tiene tantas maestrías, tiene tanto conocimiento que yo prefiero decirle como cada vez que me dirijo a él, cuando hablo con el profesor Juan Valdés. Sí. Y con él vamos a hacer una radiografía de la educación en República Dominicana, la que importa, ¿no? Que es educación primaria. Y es muy conveniente porque en este momento en que estamos grabando esta edición de La Quinta Pata, viene el profesor Valdés sin terminar del acto que en el Teatro Nacional tiene el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, para presentar de alguna manera, ¿no? Su programa como ministro de Educación. Y hay muchos peligros, hay mucha frustración, mucha frustración acumulada, porque lo que nos acaba de contar el profesor, para ponernos en contexto de lo que ocurre con nuestra educación en República Dominicana, con nuestros niños, mira, es de irse para la loma. Preocupante. No es Sierra Maestra, para el Pico Duarte. Es para coger para allá, es para levantarse, es para hacer una insurrección. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes acá en La Quinta Pata. Bueno, Edwin, tú solamente tienes que ver los indicadores educativos del mismo Ministerio de Educación para darte cuenta que la educación pública está en su peor crisis de este siglo. Nosotros, cuando vemos indicadores tan básicos como los de cobertura, hoy en día tenemos 150,000 estudiantes menos en la escuela pública que hace 6 años. Por otro lado, para este próximo año escolar, más de 300,000 niños dominicanos se quedarán fuera de la escuela pública simplemente por la falta de aulas. Dios. 13 años después del 4% para la educación. 4 años después de este gobierno. Dios. Y al día de hoy tú tienes un déficit de más de 6,700 aulas en las escuelas públicas, que no es excusable. Esto no tiene ningún tipo de excusa ni explicación. Yo siempre insisto en que el mayor problema de la educación dominicana no está en los estudiantes, ni en los docentes, ni en las familias. Está dentro de ese Ministerio de Educación que no ha tenido los gestores apropiados, competentes, comprometidos, que necesitamos en la República Dominicana. Ya vamos por más de 2 billones de pesos gastados en educación. Un 4% que, por cierto, debo aclararle a todo el pueblo dominicano que en este año el gobierno dominicano está violando la Ley General de Presupuesto y la Ley General de Educación, porque este año no se ha asignado el 4% a la educación. Lo que tenemos es un 3.88%. O sea, por primera vez en este año 2025, cuando tenemos más crisis y más necesidades en la educación pública, no se está asignando el 4% a la educación. Lo que tenemos, en lugar de 324,000 millones, que es lo que manda la ley por el PIB, este año son 309,000 millones de pesos. O sea, tenemos más necesidades que antes, pero menos dinero. Y tú mencionabas que precisamente cuando grabamos este programa, en el Teatro Nacional se está haciendo la presentación de la propuesta de estrategia del ministro Luis Miguel de Camps para salvar la educación dominicana. Pero aquí todos sabemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para salvar la educación dominicana es bien sencillo: cumplir la ley y ejecutar los programas de educación de manera efectiva y eficiente. Pero eso es imposible mientras los intereses corporativos, multinacionales, políticos y locales sigan asaltando ese pastel del 4% para la educación. Profesor, describa, por favor, eso de que, con lo último me quedo, ¿no? De que está siendo asaltada por corporaciones. ¿Cuál es esa configuración corporativa y multinacional, esquema de ONGs, que está ahí enquistada en educación? Algo sencillo. Tú comienzas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Señores, el PNUD aquí, desde la compra de equipos informáticos, que fueron decenas de miles de millones de pesos, innecesario, porque este país no necesitaba pagarle una asesoría al PNUD para comprar equipos,
Cuando usted asume un gobierno, una gestión pública, usted asume la responsabilidad de actuar con transparencia. ¿Por qué este país tenía que pagarle miles de millones de pesos al PNUD para hacer una gestión transparente de una compra pública? Lo cual está al margen de la ley de compras y contrataciones públicas. ¿Qué ha hecho Carlos Pimentel a la fecha, al día de hoy, con los miles de millones de pesos que se han manejado en este gobierno a través del PNUD y el Ministerio de Educación y de otras instancias públicas? Nada. Inclusive hoy, el programa que llaman Inglés para una Vida Mejor del Ministerio de Educación, yo que soy el presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, le puedo decir que se hace ilegalmente a través del PNUD, comprando a una empresa que se llama Education First claves de acceso a una plataforma en línea. Un disparate que no tiene sentido porque el inglés en la adolescencia, en la niñez, no se aprende así. Ni ningún estudio en este país ha determinado que esto es lo que hace falta para que los niños aprendan inglés en la escuela pública. Así el PNUD, igual que el UNICEF. Tú tienes al UNICEF. Aquí se le dijo a este país hace unas semanas que estamos mejorando la lectoescritura, el aprendizaje del lenguaje en primaria. Pero usted sabe qué es realmente lo que pasa con eso. El gobierno dominicano, el Ministerio de Educación, de forma ilegal, le ha asignado contratos por más de 800 millones de pesos al PNUD entre el Ministerio de Educación y el INAFOCAM para hacer un programa que se llama Aprendizaje con Base, que por cierto no tiene ninguna base porque no se basa en ningún estudio local validado. Y a través de este programa, el mismo PNUD es el contratista, es el que hace su autoevaluación y es el que presenta los resultados. ¿Y qué hace el Ministerio de Educación? En lugar de hacer una evaluación independiente de los resultados de un programa, de un contratista al cual le está pagando más de 800 millones de pesos, toma una encuesta que ellos hacen y la dan por válida. Y luego le dicen en la prensa de este país que estamos mejorando el área del lenguaje. Por no hablar de que son contratos que se han hecho al margen de la ley de compras y contrataciones públicas. ¿Qué ha hecho Carlos Pimentel con esas contrataciones? ¿Las ha anulado? No, ni las del PNUD. Lo más reciente, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Un contrato de casi 600 millones de pesos para hacer la evaluación de desempeño a los docentes. Nosotros tuvimos que someterlos a los tribunales, al Tribunal Superior Administrativo, y se le canceló ese contrato. Porque siendo miembros, la OEI, de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Educación, siendo ellos parte de la comisión que organizaba la evaluación, le dieron el contrato al margen de la ley de compras y contrataciones públicas. Y tanto Ángel Hernández como el viceministro Fran de Olio, que siguen en el Ministerio de Educación haciendo estragos, fueron los cómplices de esto. Y aquí no pasa nada. Miren, este es el tipo de cosa que desmoraliza, desmotiva y desinteresa tanto a los estudiantes como a los maestros de la educación pública, porque quien sufre esto y lo vive día a día en esas escuelas públicas, que la gente habla mucho en los medios, pero ninguno se atreve a meterse allá, a Guaricano, a Los Minas, a Cienfuegos, a una escuela pública, a ver qué es lo que pasa. Aquí el dinero de la educación pública se ve en gran parte en propaganda, en publicidad, en relaciones públicas de una escuela que no existe. Usted tiene que ir a la escuela pública para saber el atraso. ¿Cómo es que éstas se han convertido en guarderías? Es muy fácil ir a un ambiente de lujo a presentar propuestas e ideas y promesas. Pero señores, váyanse a una escuela pública para que vean la verdad. Por otro lado, usted tiene los emporios universitarios. Aquí tenemos profesores. Necesitamos mejorar a los profesores de las escuelas públicas. Pero para usted mejorarlos, insisto, deben tener un diagnóstico de sus necesidades formativas. Para eso es la evaluación de desempeño docente. Bueno, los docentes de este país no se han evaluado en 7 años. Por lo tanto, todo el dinero que en este país se gasta, que son más de 4,000 millones de pesos al año, en capacitar y formar a los docentes, es dinero perdido. Porque no hay un diagnóstico de qué necesitan mejorar explícitamente. ¿Quiénes se benefician de esto? Las empresas de capacitación, las universidades, los institutos, los emporios multinacionales que vienen aquí con propuestas que no se basan en estudios. Y al final la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa con el 4%? Si tenemos tanto dinero y sobran miles de millones todos los años, ¿por qué no hay resultados? Por esto. Mira, a eso tú le sumas la ausencia de políticas sociales
y políticas económicas. La gente en nuestro país ignora, lamentablemente, cómo es que se da el aprendizaje. El fin de la educación es el aprendizaje. Y el aprendizaje solo se da a través de la conjunción del binomio de la cognición y la emoción. Y en tal sentido, la parte socioemocional tiene más impacto en el aprendizaje que lo que puede hacer un maestro por transmisión de conocimientos. Aquí el gobierno ha fracasado en el desarrollo de políticas sociales que puedan atender efectivamente a ese niño de un barrio que viene de una familia en su mayoría monoparental, en situación paupérrima económica, en riesgo ante el bullying, ante la agresividad y la violencia social, y en familias en gran parte disfuncionales. ¿Dónde están las políticas sociales del gobierno para asistir a esas familias que envían a sus hijos a la escuela? Cuando la gente se pregunta por qué no hay mejor educación, es que la educación se inscribe en esta época dentro de lo que se llama el constructivismo social. La escuela por sí sola no hace nada. Si el gobierno dominicano no tiene las políticas sociales adecuadas, las políticas económicas adecuadas y las políticas educativas, las tres conjugadas en una estrategia, no tenemos nada. El problema no está simplemente en la escuela. Y eso es lo que está pasando en términos generales con la educación dominicana. Es un buen pastel para todo el que le da servicios al Ministerio de Educación. Pero el niño, el maestro, la escuela, al final no recibe nada de impacto porque ni las políticas ni las estrategias son coherentes. Yo le preguntaba antes de iniciar si usted tenía intereses en el sector privado, de educación, y lo que usted me dijo, pues... Pero claro, la gente cree que yo soy del sector público. Mucha gente inclusive cree que yo soy... Usted tiene como una misión. Bueno, yo llevo 35 años luchando por la educación de este país. De hecho, en los años 2009, 10 y 11, yo le doné más de $1,5 millones a las escuelas públicas a través del programa que hice en este país de bachillerato bilingüe. Yo fui el creador del programa de inglés de inmersión, por ejemplo, en 2004, 2005. El que aplicó el PLD. El que está aplicando este gobierno, el PLD, también, tienen 20 años aplicándolo. También creé el programa de bachilleres bilingües productivos. Yo he luchado mucho porque en este país los niños pobres aprendan inglés en la escuela, pero la corrupción gubernamental, gobierno tras gobierno, lo ha hecho imposible. Yo he concluido en que aquí hay muy poca intención de que los niños tengan una buena educación. Lo que ven en todo es un gran negocio, una gran oportunidad de negocio. Y le niegan a los niños la oportunidad de desarrollarse de esta manera. Cuando personas como yo tratan de implementar algo que tiene rigor científico, que tiene compromiso, que tiene pasión, aquí lo frustran, porque no coincide ni con los intereses económicos de quienes devoran el 4% para la educación. Y al parecer tampoco coincide con las aspiraciones de las élites y la oligarquía dominicana. Pero eso le conviene a ustedes, los que están en el negocio privado de la educación. No, para que tú sepas que sí. Vamos, le conviene, vamos. Y eso es lo que yo quiero que usted le explique a la gente. Yo lo que dirijo es un colegio bilingüe internacional. Claro. La gente como yo se beneficia de que la escuela pública no funcione. Exacto. Sin embargo, yo llevo décadas luchando porque la educación pública sea de calidad. Yo vengo de una escuela pública. Yo estudié en una escuela pública. Yo fui pitcher de guagua. Yo vengo de la extrema pobreza. Yo vengo de un barrio de extrema pobreza. Y yo sé lo que es la escuela. Aquí tú escuchas mucha gente hablando sobre educación pública y realmente nunca ha pisado una escuela pública. Tú ves muchas de estas instituciones que presentan estudios, ideas, propuestas. Esa gente, la mayoría, nunca ha estado en una escuela pública. En mi caso, como yo dirijo el Observatorio Educativo de la ADP también, yo vivo precisamente haciendo investigación dentro de las escuelas públicas. Nosotros ya hemos presentado innumerables estudios, propuestas para salvar a la educación dominicana, pero al parecer aquí lo que intentan es seguir en esos mismos grupos de élite y no quieren escuchar voces críticas. Aquí hay una resistencia del gobierno dominicano a escuchar voces críticas y autorizadas. Parece que les gusta escuchar a los que les dicen lo que ellos quieren oír. Y las personas como yo, que estamos comprometidas con la educación, que lo hemos demostrado con los hechos, lo que queremos es una mejor educación. A nosotros nos es indiferente quién es el presidente, quién es el ministro, quién es el partido de gobierno. Ese no es el tema. La educación es un derecho constitucional. Y cuando vemos que se gasta más dinero
en intentar desacreditar a los profesores que en enfocarse en el problema. Nosotros le decimos cosas tan básicas como que deben leer los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que te dice cuáles son los factores ligados a la calidad de la educación. Yo invito aquí ahora en este programa a todos los dominicanos a que descarguen la Ley General de Educación y lean los artículos 58 y 59 y van a ver los 13 factores ligados a la calidad educativa. Ahí se van a dar cuenta primero que los docentes no inciden en más de un 30% de los factores ligados a la calidad de la educación. ¿Y quiénes son los responsables del otro 70%? Sobre todo el gobierno dominicano, porque son los responsables de elaborar las políticas sociales, las políticas económicas y las políticas educativas. ¿Tú quieres mayor participación de la familia? Ok. ¿Dónde están las políticas para que la familia se integre más a la escuela? Sí, porque ese es uno de los argumentos de ellos. No, es la familia que tiene que tener esa responsabilidad y no dejárselo todo al gobierno. No, la familia debe tener responsabilidad, pero un Estado, un gobierno es el responsable de desarrollar políticas sociales que posibiliten que la familia se involucre. Claro. Esto no es un tema volitivo, ni es un tema moral. No, hay que entender algo. La familia que vive en los barrios a donde se envían los niños a las escuelas públicas, están en el primer nivel de la pirámide de Maslow, que es la pirámide de necesidades humanas. Esas familias viven en lo que se llama el estado de sobrevivencia. Para ponerles un ejemplo, esa es una madre que lleva a sus hijos a la escuela en la mañana porque hay desayuno escolar. ¿Pero qué es el desayuno escolar? Un pan de agua, una masita, un bizcochito, con la misma leche descremada llena de bacterias, como demostró un programa este fin de semana, que reciben toda la vida. Esa madre lleva al niño a la escuela pública porque hay una alimentación que yo le llamo una desnutrición escolar de un desayuno y un almuerzo. Pero esa madre se va a trabajar. Cuando ese niño sale de la escuela a las 4, ese niño se va solo a la casa. Muchas veces a estar con un familiar, con un amigo, con un vecino o solo. ¿Dónde están las políticas sociales? Nosotros hemos propuesto que las escuelas públicas tengan trabajadores sociales. Bueno, ¿dónde están? No. Supuestamente quieren mejorar la educación, pero son tan inexpertos que están partiendo de premisas de la escuela conductista, de la escuela cognitivista, no de una escuela constructivista social. La educación moderna apuesta a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión de conocimientos de un maestro que sabe matemáticas a un niño que no sabe. La educación moderna no funciona así. El cerebro humano no aprende así. El mayor filtro del aprendizaje son las emociones. Y en las escuelas públicas no están las emociones adecuadas. Y en los hogares, mucho menos. Tenemos una generación hiperestimulada por la tecnología. Una generación ansiosa, depresiva, hiperactiva. ¿Dónde están las políticas? Nosotros, por ejemplo, estamos asesorando a los diputados Kimberly y Jason, que han propuesto la ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos. ¿Para qué? Para que volvamos a las raíces de la educación. Los niños en el nivel inicial y primario no deberían tener libros digitales. Yo soy especialista en el aprendizaje de lenguas asistido por computadoras. Yo también soy ingeniero de sistemas y computación. Y mi especialidad es qué pasa en el sistema cognitivo que posibilita el aprendizaje a través de la tecnología y qué no. Y toda la investigación te demuestra que la tecnología no mejora el aprendizaje. Que la tecnología es simplemente un utensilio, como un lápiz. Suele empeorar en las primeras etapas. Claro, toda la investigación te dice que tenemos una generación más afectada por enfermedades emocionales, mentales y hasta físicas por el uso excesivo de la tecnología que los beneficios que esta pueda dar. ¿Y dónde están las políticas? Entonces, cuando proponemos políticas de esta naturaleza, no hay un apoyo. Entonces, mira, aquí primero tenemos autoridades extremadamente inexpertas. ¿Qué te lo dice? Los resultados educativos. ¿Qué ha mejorado? ¿Ha mejorado la alimentación escolar? No. ¿Ha mejorado la infraestructura escolar? No. ¿Han mejorado los aprendizajes? No. ¿Ha mejorado la formación y capacitación del magisterio? No. ¿Ha mejorado las condiciones económicas y sociales de las familias que van a la escuela? Tampoco. Entonces vamos a partir, porque la educación es una ciencia, de los indicadores que te dicen qué pasa y qué no. Y estamos en la peor crisis de este siglo. Pero mientras el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano se siga rodeando de los mismos grupos que llevan 30 años en la propaganda educativa y en el mundo escolar, no vamos para ningún lado. Yo pienso, Maracayo y Edwin, que el ministro Luis Miguel de Camps tiene muy buena intención y que él podría hacer un buen trabajo. Pero ¿quiénes rodean al ministro Luis Miguel de Camps?
los mismos viceministros de Ángel Hernández. Ah, bueno. Tú tienes al viceministro Fran de Olio, que fue el culpable del engaño a los docentes en la evaluación que se hizo para ser docente, que es el concurso, que también nos engañó con la evaluación de desempeño docente en ese contrato de 600 millones de pesos. Y hoy tú lo ves en los medios diciéndole al pueblo dominicano que le garantizan que el próximo año escolar va a empezar bien. ¿Qué garantía? Yo siempre le digo a mis alumnos y al pueblo dominicano que ya tenemos que aprender a creer en lo que los funcionarios hacen, no en lo que dicen. Y los hechos nos dicen que la educación dominicana necesita un verdadero cambio. Y ese cambio no se da con la publicidad, con la propaganda, con los pactos, con los eventos, con la publicidad en general. Aquí necesitamos funcionarios, primero, competentes y segundo, comprometidos. Profesor, una pregunta. Los números que usted dio del déficit de aulas, te dice 300,000 alumnos que se van a quedar sin puesto por un déficit de 6,000 aulas. Eso, más de 300,000. Eso te da un número de ocupación por aula de unos 50, más o menos, ¿no? El problema de nuestro 50. País, entonces, Maracayo. Eso es recomendable, 50 muchachos. Maracayo, mira, lo que pasa es que acá el 70% de la matrícula escolar se encuentra en el 30% de la infraestructura. Tú te puedes ir a un pueblo distante y tú tienes 12, 15 niños, pero no es ahí donde está la mayor parte de la población. El 70% de esa matrícula tiene que manejarla el 33% de la infraestructura. Entonces, eso te dice que las aulas de las zonas más pobladas del país, que superan el 1,5 millones de estudiantes, están sobrepobladas. Todos los estudios sobre calidad educativa te dicen que la sobrepoblación áulica es lamentablemente uno de los mayores filtros del aprendizaje. Algo tan sencillo. El aprendizaje es primeramente sensorial y luego racional. El ruido, el calor, la incomodidad, todos esos son filtros del aprendizaje en el cerebro humano. El cerebro humano no aprende en condiciones de ansiedad, de estrés físico, emocional o mental, ni tampoco en condiciones de incomodidad. Porque el sistema cognitivo humano es primero afectivo y luego cognitivo. Bien. Usted en los colegios privados y en los colegios que usted dirige, ¿cuál es el número ideal de alumnos por aula? Mira, el Manual de Construcciones Educativas de la República Dominicana te dice que un salón de clases debe tener alrededor de 54 metros cuadrados y que en esos 54 metros cuadrados no debe haber más de 30 niños por aula. Pero aquí superan los 40, 45, 50. E encima de eso, no tienen los libros de texto adecuados. Aquí tenemos hoy en día los mismos libros con cientos de errores que se hicieron en la gestión de Ángel Hernández y ahora mismo hay una licitación para imprimir más de 1,000 millones de pesos en esos libros llenos de errores. Entonces, ¿qué compromiso es que tiene esta gestión con la educación pública? ¿Cómo te dicen que están comprometidos con la calidad de la educación y perpetúan errores como libros de texto con cientos de errores que no tienen ninguna calidad, que parecen más folletos que buenos libros de texto? Por ejemplo, la lectoescritura. Aquí, cuando van a alfabetizar a un niño, enseñarle a leer, ustedes van hoy, y quiero invitar a todos los padres que tienen a sus hijos en una escuela pública, busquen el libro de primero de primaria. Lo primero es que no es un libro, es un texto integrado, con todas las materias en un libro. Y tiene 3 tomos. Ahora, pueblo dominicano, abran la unidad número 1, la lección número 1 del libro de primero de primaria. Usted va al sector privado y usted encuentra que el niño empieza a enseñarle la letra, la palabra, la oración. No. Aquí comienzan en primero de primaria, donde un niño no sabe leer, con una lectura de 7 párrafos. A un niño que no sabe leer todavía. Entonces aquí cometieron un error. La gestión de Ángel Hernández, en su afán de acreditarse el negocio de los libros de texto y de darle ese negocio a las universidades y a un grupo de entidades, modificaron el método de lectura que se utilizaba en este país. Y en lugar de continuar utilizando el método de lectura fonológico, cambiaron los libros de texto al método de lectura global. Ese método de lectura global, donde tú en lugar de enfocarte en una letra, en una palabra y su sonido, se está enfocando en la oración, en el párrafo. Entonces, lo que han hecho es empeorar la lectoescritura en la República Dominicana.
Eso es grave, profesor. Pero es que cualquiera que sepa de educación y revisa el libro de primero de primaria, se encuentra, inclusive el libro hasta tiene un fenotipo que no es de la República Dominicana, que no quiero entrar en eso, pero tienen que verlo. O sea, aquí por el afán del negocio, del ego, de grupos, de pseudointelectuales de este país, están arruinando la educación pública. ¿Por qué hay tantas niñas embarazadas en este país? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay tanto abuso en esa edad, en edad escolar? Aquí se han negado a integrar la educación sexual formal en la escuela pública. Prefieren que las niñas sigan saliendo embarazadas en los barrios y que tengan que abandonar la escuela, la hembra y el varón irse a trabajar y dejar la escuela también, que hacer un esfuerzo serio. Y te dicen, no, lo que pasa es que la educación sexual está integrada transversalmente. Mentira, en la práctica eso no se da. ¿Pero por qué no lo hacen? Por las presiones de grupos religiosos con las cuales el gobierno no quiere enfrentarse, aunque en campaña se comprometió a hacerlo. Entonces, yo creo que el pueblo dominicano debe ya unirse nuevamente en defensa de la educación pública. Hace 13 años luchamos por el 4% para la educación. Ahí está el dinero. Lo que no está hoy es la coherencia, las políticas, el compromiso, el interés. Ese 4% por el que tanto luchamos se ha convertido en un botín, en un pastel, que si por lo menos, se quedaron con el dinero, pero dieran resultados, no estaríamos como estamos. Pero es que vamos de mal en peor y hay una deshonestidad tremenda. Hoy en día, por ejemplo, tú tienes a más de 11,000 docentes que participaron en un concurso de oposición para ser maestros, pasaron y hoy los tienen dando vueltas en una plataforma de autopostulación porque no fueron capaces de asignar a los maestros que sí pasaron y se dedicaron, ¿saben ustedes a qué? A contratar a los que se quemaron. Hoy en día aquí, quienes están siendo contratados como docentes auxiliares del nivel inicial son los que reprobaron el concurso de maestro y así los están metiendo en el nivel primario, en el nivel secundario, como facilitadores, violando la ley. Entonces luego le quieren decir a este país que tienen un compromiso serio con la educación. ¿Saben qué hacen para evitarse problemas? Como saben que no pasaron el concurso, los nombran como empleados administrativos, violándose francamente de la profesión docente. Y al grupo del Banco de Elegibles, que son más de 11,000, ellos dicen, no, son 6,000 nada más y tenemos 5,153 posiciones para ellos. Pero cuando entran a registrarse en la plataforma, solo hay posiciones en 4 áreas. Entonces, aquí la educación pública está de relajo. Aquí hay mucho discurso, mucha propaganda, muchas buenas intenciones. Si el presidente de la República quiere demostrarnos a nosotros, a los ciudadanos de este país, que tiene un compromiso serio con la educación, no puede dejar que el ministro Luis Miguel de Camps esté atado de manos, con una camisa de fuerza, con el mismo gabinete de Ángel Hernández. Porque ese es el gabinete que llevó a este país al peor problema de la educación, a la peor crisis educativa. Claro. Entonces, si quieren que creamos en su intención de mejorar la educación, tiene que haber gente ahí adentro competente, gente comprometida, no el grupo que ya fracasó. Porque entonces no hay ningún compromiso con la educación dominicana ni con el pueblo dominicano. Hay compromiso con sectores. Hay gente que tiene serios conflictos de intereses. Funcionarios del más alto nivel, con lazos de familiaridad con algunos de los principales proveedores del ministerio. Hay gente que viene todos del mundo universitario, que quienes más se han beneficiado en los últimos 3 años, ese pastel del 4%, son esos grupos. Aquí, para sacar a un grupo de universidades de la quiebra, le dieron contratos de todo tipo para hacer libros, para hacer programas que nunca se hicieron o que no funcionan. Señores, ¿y los pobres entonces? Porque ese dinero es mío, ese es el dinero de mis impuestos. Y el pueblo dominicano. Yo pienso que aquí ya deben acabarse las complicidades, porque aquí hay un gran número de instituciones que tú los ves, dije, que son veedores de la sociedad para luchar por la educación y mentira, son los primeros cómplices. Tú ves a Educa, por ejemplo. ¿Cómo Educa puede justificar en este país tener contratos por decenas de millones de pesos con el Ministerio de Educación si es miembro del Consejo Nacional de Educación? O sea, usted es miembro de la institución que regula la educación dominicana y a la vez es contratista. No. Si son empresarios ricos, ¿por qué hay que darle dinero del pueblo para hacer programas? Y el PNUD diseña políticas educativas. No, el PNUD es peor, porque aquí el gobierno no se atreve a enfrentar al PNUD. Primero, Carlos Pimentel, cualquiera que viole una ley que tiene 200, 300 millones en un contrato, le dice, no, eso es ilegal. Pero al PNUD no. Y son miles de millones. Y a UNICEF. ¿Cómo tú puedes
puede justificar que sin tener ninguna especialidad en matemáticas y lengua española, sea el UNICEF el que tenga el contrato más importante aquí de desarrollo de la lectoescritura? Sin una licitación y sin pericia, porque esa no es su área. UNICEF hace un excelente trabajo en la Defensoría de los Derechos de los Niños y eso yo se lo reconozco. Pero ¿qué es lo que hace PNUD, UNICEF, la OEA? ¿Tú sabes qué es lo que hace? Toman especialistas como yo o gente aquí del mercado privado, los subcontratan y se quedan con sus contratos supermillonarios. Por eso puede hacerlo el ministerio directamente. Claro. ¿Para qué utilizar un organismo multilateral para eso? Y pagarle muchísimo cuarto para eso. No, y que al final, mira, el tema de la formación docente, señores, de los 70,000 docentes que participaron en el concurso para ser maestros, se quemó el 70%. Entonces, ¿qué está pasando aquí con las universidades? Si solo el 30% de los que estudian educación pasan la prueba para ser maestros, o está mal el ministerio y la evaluación que está dando, o está mal el sistema universitario, o están mal los dos, que en mi opinión están mal ambos. Y la fusión, háblenos de la fusión que quieren. La fusión del MESIT y el MINERT es un sinsentido. No. Eso no va para ningún lado. Si lo quieres ver desde el punto de vista de filosofía educativa, el MESIT trabaja en lo que se llama un modelo andragógico y el MINERT trabaja en un modelo pedagógico. ¿Qué significa eso, profesor? Que para poder fusionar el MINERT y el MESIT habría que crear un enfoque metagógico. Y eso, lamentablemente, en este país no se ha desarrollado. Es lo primero. Lo otro es que la operación del MINERT es extremadamente compleja y deficitaria. Si tú fusionaras el MINERT y el MESIT, empeorarías la educación pública aún más. Harías lo que aquí llaman un arroz con mango. Nosotros pedimos a Sigmund Freud, el ministro de Administración Pública, dónde estaban los estudios, las investigaciones que justificaban la fusión del MINERT y el MESIT por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. ¿Y su respuesta fue que no tienen ningún estudio, ninguna investigación. Que ellos lo están preparando y cuando lo tengan nos lo van a entregar. O sea, Dios. Aquí se le ocurre fusionar el área más débil de la República Dominicana, que es la educación, sin ningún estudio, sin ninguna investigación científica, sin ningún análisis de factibilidad. Inclusive, precisamente, la ley de gestión pública de este país, de fusión pública, es lo que te dice a ti que es imposible fusionarlos, porque no cumple con los principios de la ley de función pública de este país tampoco. Mira, aquí se está inventando con la educación. Aquí es muy preocupante lo que está pasando y yo creo que el pueblo dominicano no ha entendido todavía la importancia de recuperar ese espíritu. Yo soy presidente ahora del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y lo que estamos es conjugando las voluntades de muchos ciudadanos, de muchos sectores preocupados por la calidad de la educación, porque nos damos cuenta que las instituciones tradicionales de este país que tienen la responsabilidad de defender la educación se han hecho cómplices, contratistas, proveedores de ese 4%. Y aquí no hay nadie se atreve a enfrentar esas cosas que yo estoy diciendo. Y quienes nos atrevemos a enfrentarlas, nos tratan de hacer la vida imposible. Tratan de vencernos por cansancio. Nos cierran las puertas. Entonces, yo creo que todo el pueblo dominicano debe unirse ahora en defensa de la calidad de la educación, porque estamos en la era del conocimiento. Y nuestra población, nuestros hijos, se están condenando a una pobreza eterna. Aquí solo se está replicando el ciclo vicioso de la pobreza. Y el mismo grupito que dirige este país lo va a estar dirigiendo por centurias, por décadas. Porque es que lamentablemente lo que se está haciendo con la educación acá no tiene sentido. Y no hay un compromiso real con salvar la educación porque no se quiere enfrentar a quienes la han defraudado y tampoco se quiere designar en el Ministerio de Educación el personal competente más allá de la opinión política o sectorial que tenga. Porque es que no tenemos funcionarios eficientes. Tú vas a una escuela pública hoy, no tiene agua, no tienen buen mobiliario, no tienen buena iluminación, no tienen buena ventilación. Son espacios inhóspitos. A mí me sorprende que los niños dominicanos sigan yendo a la escuela. Porque aquí lo que parece es que hay toda una campaña para desmoralizarlos. Creen que los tienen ahí como animales, que le dan un desayuno de lo que sea, una comida de lo que sea, y que cojan lo que hay. Sin embargo, el sector privado no es así. Esos funcionarios que te dicen que está mejorando la escuela, ninguno envía a sus hijos a una escuela pública. No. ¿Quién? Ni en plena revolución educativa. Y nosotros los que estamos en el sector privado, porque yo no soy del sector público, yo te insisto. La gente me ve hablando de esto, me ve trabajando con la ADP, me ve cuestionando el problema. Y la gente cree que yo soy quizás alguien que está
dentro del sector público. Y no, yo llevo 30 años aquí, más de 30 años, con propuestas a mi país para salvar la educación pública, para mejorarla. Pero aquí se cree que tú tienes que ser de una élite. Mucha gente me ha preguntado, Juan, ¿y por qué no has logrado nada? Digo, bueno, es que yo me llamo Juan Valdés, no Juan Vicini, no Juan Rainieri, no Juan Corripio. Y aquí parece que tú tienes que ser de un grupo X para que te permitan ayudar a tu país a salvar la educación. Yo insisto en que el pueblo dominicano tiene que reactivar su interés por el tema educativo y no creerse todos los cuentos, propaganda y publicidad que vemos día a día. Porque solo hay que ver los indicadores educativos, pruebas de sexto y de tercero, pruebas nacionales, pruebas multinacionales. Estamos en lo mismo. Y tú le ves la cara a un niño de escuela pública y tú le ves la desesperanza. Los maestros están enfermos. A los maestros los meten a una presión pidiéndole cosas en una escuela que no existe. Y los ponen de relajo. Con cada ministro viene un plan nuevo, una estrategia nueva, un libro nuevo. Óyeme, yo admiro a los profesores de escuelas públicas porque para mí son superhombres, supermujeres. Porque ese vaivén emocional, ese sube y baja de tanto cambio, de tanta improvisación, a cualquiera lo destruye. Claro, y la clase media debe ser consciente de esto porque la clase media luchó mucho por el 4%. Es decir, diciéndole al gobierno, nosotros queremos poner más dinero, nosotros, porque es nuestro dinero, poner más dinero para la educación. Una vez lo logran, seguimos la clase media pagando doble por la educación porque no nos atrevemos a mandar a un niño de nosotros a una escuela pública. Pagamos la educación pública, pero también tenemos que buscar un colegio privado para enviar a nuestros niños. Y son muy pocos los que pueden. O sea, aquí lamentablemente el pueblo dominicano se está condenando a la pobreza. Y los mismos que se están lucrando de esto tienen a sus hijos en otros ambientes. Y gran parte de las instituciones que están supuestas a luchar contra esto no lo están haciendo, se están haciendo cómplices. Yo insisto en creer que el ministro Luis Miguel de Camps tiene buena intención, pero no tiene un buen equipo. Nosotros exigimos a gente competente en el Ministerio de Educación. Si son funcionarios públicos, deben demostrar con sus logros, con los hechos. Además, no puede haber tanto conflicto de intereses ahí adentro. Claro. O sea, los tomadores de decisión, todos representan a un sector privado en particular, ahí adentro. Intereses en particular. Tienen su grupo favorito de proveedores. Tienen su grupo favorito de actores. E insisto, desde el plan decenal de los años 90, que se diseñó en la gestión de Jacqueline Malagón, usted va hoy a la Comisión del Pacto Nacional por la Educación en el Consejo Económico y Social y usted ve a los mismos actores que llevan 30 años proponiendo, fiscalizando y siendo parte de las propuestas educativas dominicanas ahí. Pero muy pocos de estos se atreven a enfrentar el problema y a exigir resultados. Yo entiendo que la Ley General de Educación debe tener consecuencias penales. ¿Por qué ha fracasado el Pacto por la Educación? ¿Por qué ha fracasado la comisión que está en el Consejo Económico y Social? Y al día de hoy, déjenme decirles que de las 36 metas priorizadas del Pacto por la Educación de hace 10 años, el Ministerio de Educación no ha completado ni siquiera una. Wow. Y yo que he estado en ese ambiente de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Educación en el Consejo Económico y Social, muchas veces no soy bien visto en ese ambiente, porque yo insisto en lo mismo. Nosotros no hacemos nada con un nuevo pacto para la educación, con una comisión de seguimiento, si no hay consecuencias penales para los funcionarios que violan la Ley General de Educación. Y si no hay consecuencias de remoción del puesto para quienes no cumplen las metas. A un dominicano, si no paga la luz, al otro día se la cortan. Si no paga un préstamo o una tarjeta, al otro día le cobran intereses. Sí. ¿Y por qué los dominicanos seguimos tolerando que los funcionarios públicos no cumplan con sus objetivos y no logren nada? Ministro tras ministro, funcionario tras funcionario. Aquí la educación no mejora. Y esta gente cree que esto es una monarquía, que ellos tienen un derecho porque ellos son de una élite, son superiores. No son superiores nada, no han logrado nada. Yo creo que, insisto, a los gremios de docentes, ADP, AMPROTED, CONDETRE, ASONADEDI, el que yo presido, DR-TESOL, los gremios, tenemos que también recuperar un activismo más fuerte. Porque al final es a nosotros que nos culpan y quieren decirle al país que el problema somos los docentes. Cuando aquí lo poco que hay en educación ha sido por los gremios.
Aquí la gente se queja cuando hay una huelga. Ay, que los niños pierden un día de clases. Pueblo dominicano, todos los días, de las 8 horas de la jornada escolar extendida, se pierden 2. ¿Por qué? Por la ineficiencia y la ineficacia de la gestión del Ministerio de Educación. Ir a la escuela no es equivalente a educarse ni a aprender. El calendario escolar no es un horario. El calendario escolar es una serie de objetivos de aprendizaje que deben desarrollarse en un tiempo dado. Y cuando tú vas durante 8 horas a la escuela, por sus condiciones paupérrimas, tú no puedes cumplir los objetivos de aprendizaje. Tú no estás cumpliendo el calendario escolar. Y quien provoca la mayor parte de la pérdida del calendario escolar es el Ministerio de Educación. Porque niños con 50 por aula, sin buenos libros, sin laboratorios. Aquí no hay laboratorios ya, ni siquiera en los politécnicos. ¿Qué es lo que van a cumplir el calendario? Entonces, a veces quieren acusar a los maestros porque hacen una huelga, porque hacen un paro. Mira, el mayor problema de este país es que la gente dejó de hacer huelga y dejó de hacer paros. Aquí el problema no es que la gente proteste. No, aquí el problema es que la gente ha dejado de protestar. Los han metido en la indefensión inducida. Sí. A pensar que esto no lo salva a nadie. Y eso es mentira. Esto no lo salva a nadie porque usted no se atreve a salir a protestar. Si usted quiere que esto lo salve a alguien, es usted que tiene que salvarlo. Y hacer lo que hacemos los maestros, lo que hacen los médicos. Porque aquí ni la salud ni la educación están bien. Y no han mejorado, no ha habido ningún cambio. En educación lo que ha habido es un retroceso. Total. Institucional y en términos de aprendizaje. Y hay ciudadanos de este país como yo que no estamos dispuestos a seguir tolerando esto. Y que no vamos a coger presión ni nos van a vencer por cansancio. Aquí tenemos ya el pueblo dominicano y todos los actores del sistema educativo que convertirse en verdaderos veedores del problema educativo. Nosotros no hacemos nada con pactos, con acuerdos, con estrategias y con promesas. Queremos resultados tangibles. Mira, ahora mismo, el hecho de que el Ministerio de Educación continúe contratando ilegalmente a los que reprobaron el concurso te dice que no hay ningún compromiso con la calidad de los docentes. Aquí necesitamos a la gente más capaz en las aulas, no a los que se reprueban en el examen. ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, por pagarle la mitad de lo que le pagan a un profesor, es que lo contratan, porque el problema es que a un profesor titular legítimo tienen que pagarle un sueldo X, pero a esta gente le pagan la mitad. Entonces, ¿hay algún compromiso? Yo insisto y les agradezco por haberme permitido hablarles sobre este tema, porque para mí esto es urgente y yo creo que no hacer esto es irresponsable. No decir esto es hacerse cómplices. Y yo exhorto al presidente de la República, primero, a que lleve un gabinete de gente competente al Ministerio de Educación. E insisto en lo que es una persona competente. Es una persona que sabe hacer, que sabe ser y que sabe convivir. Si no tiene una de esas 4, no debe estar ahí en un viceministerio ni en una dirección en el ministerio. Creo que Luis Miguel de Camps podría hacer un buen trabajo. Tiene la intención, tiene el propósito, pero no tiene el equipo necesario para esto. Y el presidente de la República es quien debe comprometerse con este país en designar ahí un equipo competente que acompañe a cualquier ministro que llegue. Claro. Y eso aquí no se ha hecho. Duro y directo el profesor Juan Valdés aquí en La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.